Esta no es solo una historia sobre un crimen, es una historia sobre un dolor que nadie escuchó, sobre un hombre al que nadie notó hasta que obligó a toda la ciudad a hablar de él. Su nombre era Shang Wei, era conductor de un camión de basura y se convirtió en un símbolo de la desesperanza engendrada por el sistema. ¿Por qué empezó a matar? ¿Por qué eligió justamente a quienes eligió? Y es verdad que en realidad no es un maníaco, sino un espejo de la sociedad. Hoy en el canal Topics, una historia en la que no hay respuestas sencillas, solo preguntas que la gente teme formular en voz alta. Ante ustedes, una ciudad fantasma y en su sombra un hombre que no olvidarán. Esta es una ciudad fantasma, una de muchas que surgieron en la provincia norteña de Hebei en la década de los 2000. Aquí, en las afueras de una zona industrial abandonada, se alza un bosque muerto de edificios inconclusos, más de 40 construcciones paralizadas, esparcidas por los alrededores, muchas de ellas sin vida, desde hace más de 10 años. Alguna vez se planificó un nuevo barrio moderno, pero esos planes se vinieron abajo. Al amanecer, las moles grises de concreto se hunden en la penumbra que precede al amanecer. En el aire se percibe un leve olor a polvo de carbón, el eco de una era industrial ya pasada. Cada día a esta hora solo hay dos señales de vida: el viento frío y el distante traqueteo de las ruedas de un tren. Pero en este silencio estremecedor se escondía algo siniestro. Fue aquí, entre las ruinas industriales, donde se desarrolló una historia que hiela la sangre. En los años 2000, esta ciudad fantasma abandonada se convirtió en el escenario de una serie de asesinatos a sangre fría. En esta vacuidad apareció un vengador invisible, un asesino en serie cuyas víctimas, como se descubrió, distaban mucho de ser casuales y mucho menos inocentes. Esta historia es una investigación documental sobre el hombre que convirtió la ciudad fantasma en su territorio de caza. Se llamaba Shang Wei, conductor de un camión de basura, perdido entre las ruinas de sueños ajenos. Llegó a ser conocido como un asesino en serie cuyos motivos revelaron el lado oscuro de la realidad china moderna. El primero que lo notó fue un obrero alto con una chaqueta raída. Se detuvo en seco, señalando con el dedo un espacio entre las losas de concreto. Su compañero inicialmente pensó que era un maniquí o una muñeca tirada entre la basura, pero cuando se acercaron quedó claro. Ante ellos yacía el cuerpo de un hombre con una chaqueta polvorienta. En el instante siguiente ambos retrocedieron sobresaltados. Muerto, sin lugar a dudas, muerto. Sus mentes rehusaban aceptar aquella escena. Allí, entre varillas oxidadas y ladrillos rotos, alguien había dejado un cadáver como basura inservible. Ni siquiera se intercambiaron miradas. Ambos sabían que había que llamar a la policía. Pero en sus ojos se leía una pregunta: ¿cuántos hallazgos más ocultaban estas calles muertas? De madrugada, en un barrio desierto, se halló el primer cuerpo. La víctima, un hombre de mediana edad, tendido sobre el frío hormigón, entre escombros de construcción. En su cuello se veía un moretón oscuro de forma inusual, una señal clara de estrangulamiento. Li Jiang, al examinar el cuello del fallecido, reparó de inmediato en que la marca era demasiado ancha. Pensó que probablemente a la víctima no la habían estrangulado con una cuerda. El forense confirmó la conjetura. Las marcas en la piel realmente recordaban la impronta de una manguera industrial de goma con una superficie acanalada, característica, que deja abrasiones.
No muy lejos, a sus pies, yacía un trozo de manguera gruesa de goma con huellas de óxido. Todo indicaba que esa manguera fue el arma homicida. Se identificó al muerto rápidamente. Los documentos en su bolsillo atestiguaban. Era Wang Ming, 53 años, en el pasado, director de una gran fábrica estatal ubicada cerca de allí y hoy abandonada. En su día, Wang Ming estuvo al frente de una fábrica que daba trabajo a miles de personas, pero tras el cierre de la empresa conservó una dudosa fama. Se rumoreaba en la ciudad que Wang se había lucrado con la venta de los bienes de la fábrica, abandonando a los obreros a su suerte. Fijándose en el rostro del fallecido, Li Jiang reconoció con sombrío asombro a aquel hombre. Efectivamente, era el mismo Wang Ming. Para el detective Li Jiang, aquel caso dejó de ser uno rutinario de inmediato. La víctima no resultó ser un desconocido cualquiera, sino una figura que en otros tiempos fue conocida por aquí. Pero ¿quién podría desear la muerte del exdirector de una fábrica abandonada y de un modo tan cruel? Poco después, Li Jiang se dispuso a reconstruir el pasado del fallecido. Viejos periódicos sacaban a relucir manejos financieros en la fábrica y protestas de obreros, salarios impagos, fondos desaparecidos. El nombre de Wang Ming aparecía en varios escándalos. Al leer uno de los recortes, Li Jiang se topó con una frase que le produjo un escalofrío. Cientos de obreros se quedaron sin nada. Acusan a la dirección de la fábrica de vender clandestinamente el equipo. Esa línea parecía el eco de una injusticia olvidada hacía mucho. Bien podía ser esta muerte una venganza. Pero, ¿de parte de quién? A Wang Ming no le faltaban agraviados, desde empleados engañados hasta habitantes locales, cuyas familias se arruinaron tras el cierre de la fábrica. El detective Li aún no tenía respuestas. Por delante quedaba desentrañar hilos que se extendían al pasado de esta ciudad fantasma. 10 años antes de la muerte de Wang Ming, ardía una revuelta ante las puertas de su fábrica. Cientos de obreros despedidos bloquearon la entrada exigiendo una respuesta de la dirección. Del director Wang, entonces, no quedó ni rastro. Se decía que huyó tras vender la fábrica a unos privados. La gente se quedó sin nada. Historias parecidas se contaron por toda China a centenares. En los primeros años de las reformas de mercado, los obreros perdían su trabajo en masa y salían a protestar. Según la organización defensora de los derechos de los trabajadores China Labor Bulletin, solo de 2000 a 2010, hubo no menos de 553 huelgas y protestas obreras en todo el país. El caso de Wang Ming era solo uno de muchos, aunque con consecuencias especialmente trágicas. Uno de los antiguos empleados de la fábrica recordaba cómo entregó a ese lugar 18 años de su vida. Trabajó bajo la dirección de Wang Ming desde el principio, desde la fundación del taller, y luego a todos simplemente los arrojaron a la calle. Según él, oficialmente la fábrica fue declarada en quiebra, pero en realidad ocurría algo distinto. La producción se vendió por partes, el equipo se sacó con el pretexto de ser desechado e incluso los dormitorios de los obreros de repente resultaron vendidos. La dirección de la fábrica, incluido Wang Ming, desapareció. Los trabajadores se quedaron sin salarios y sin explicaciones. Decía que la gente pasó meses sin cobrar y luego, cuando se supo de la venta secreta de los activos, en la fábrica estalló la ira. La gente salió a la entrada con pancartas. Alguien de ellos, en un arrebato, gritó una frase que quedaría en la memoria de muchos. Los funcionarios se han descarado por completo, vendieron la fábrica, vendieron los dormitorios y también vendieron a la gente.
La rabia de los obreros estaba justificada. En su opinión, la fábrica había sido saqueada y las compensaciones prometidas se quedaron solo en el papel. Muchos durante años tocaron las puertas de las autoridades locales exigiendo justicia, pero a cambio solo recibieron evasivas oficiales. Uno de los obreros confesó en voz baja que entonces tenía 50 años, se sentía destrozado, sin pensión, sin trabajo. Algunos se enfermaron del estrés y otros no lo soportaron. Incluso hubo suicidios. Los desempleados se dispersaron cada quien por su lado. Unos intentaron comenzar de nuevo en otras ciudades, otros aceptaron las condiciones más duras y humillantes solo para sobrevivir, y algunos se hundieron en el fondo, sin esperanza de volver a salir. Entre quienes vieron su vida arruinada por el cierre de aquella fábrica, había una mujer. Su nombre casi no se mencionó en los informes, y pocos la conocían fuera de esos muros. Pero precisamente su destino se convertiría en el detonante que desencadenaría la cadena de asesinatos en la ciudad muerta. Esa mujer se llamaba Lin Yu. Era la madre de Sang Wei. A finales de los 90, la fábrica donde trabajaba Lin Yu aún funcionaba. Ella había enviudado pronto y vivía por su hijo. En una estrecha y destartalada habitación del dormitorio de obreros, por las noches remendaba ropa, mientras su hijo, Sang Wei, hacía los deberes a la tenue luz de una lámpara. Era un niño callado, aplicado y despierto. Cuando Lin Yu le decía que era hora de dormir, él tercamente pedía un ratito más, sin apartar la vista de sus cuadernos. Ella sonreía con cansancio y ternura. Se sentía orgullosa de su esfuerzo, pero le preocupaba que no se agotara. A comienzos de los 2000, la fábrica empezó a cerrar. Lin Yu estuvo entre las primeras despedidas. Después de 15 años de trabajo, recibió solo una indemnización simbólica. En las manos, apenas su libreta de trabajo y promesas vacías. Permaneció junto a la entrada con otras mujeres, apretando entre los dedos un sobre delgado con papeles, los ojos llenos de lágrimas. En la multitud resonaban voces indignadas. Alguien preguntaba dónde estaba el director, alguien maldecía a él y a toda la gerencia. La gente se sentía traicionada, impotente. Tras perder el trabajo y quedarse sin medios para subsistir, Lin Yu intentó mantenerse firme por su hijo, pero a sus espaldas hacía lo que le parecía la única salida. Tarde por las noches, cuando Sang Wei parecía ya dormido, ella se vestía silenciosamente. Se ponía un vestido sencillo pero limpio, se arreglaba el cabello frente al espejo y salía a hurtadillas de la habitación. El hijo oía esos pasos, a veces preguntaba a dónde iba, y ella respondía que pronto regresaría. Él presentía que algo andaba mal. A veces le parecía que ella había estado llorando. Sin trabajo ni apoyo, en la más absoluta desesperación, Lin Yu empezó a ganarse la vida con su cuerpo. Sentía vergüenza y lo escondía de su hijo. Cada noche salía a la oscuridad con la esperanza de que por la mañana tendrían con qué comprar comida. La mañana del 4 de marzo de 2003 se grabó para siempre en la memoria de Sang Wei. Al despertar no encontró a su madre en casa. Presa del pánico, salió corriendo al patio, con solo una chaqueta encima, y lanzándose a gritos recorrió el viejo muro de concreto de la fábrica, asomándose detrás de los garajes, en rincones sin salida, entre los talleres. Nadie respondía. Su voz desesperada se disolvió en el frío silencio de la ciudad. El cuerpo de Lin Yu apareció cerca de la caldera de la fábrica, en un rincón desierto a donde nadie se asomaba. Al lugar llegó un policía. Cansado, indiferente, se hurgaba los dientes con un palillo mientras miraba el cuerpo de la mujer como si fuera algo rutinario. Junto a él estaba el joven Sang Wei.
los ojos hinchados de lágrimas, los labios temblorosos, las manos apretadas en puños. Él exigía que encontraran al asesino, suplicaba. No podía creer que algo así le hubiera sucedido a su madre, tan buena, tan cariñosa. Pero el policía apartó la mirada y, sin querer entrar en detalles, murmuró que todo estaba claro. Seguramente algún cliente la había estrangulado borracho. Cuando Sang le suplicó que iniciaran una investigación, solo oyó una fría respuesta: que su madre había elegido esa vida por sí misma y que no había nada sorprendente en ello, que había mucho trabajo y poco personal, añadió el policía, y que no podía prometer que fueran a encontrar a alguien. Sugirió registrarla como no identificada y al hijo mandarlo a un orfanato. Total, le dijo, ya no le quedaba nadie. Esas palabras se le clavaron en el corazón como un cuchillo. La investigación oficial del asesinato de Lin Yu no condujo a nada. Para la policía, ella no era más que otra mujer de baja responsabilidad social. La muerte de alguien así no era motivo de esfuerzo. Así fue como el quinceañero Sang Wei se quedó completamente solo, sin madre, sin apoyo y sin justicia. Pasaron los años. Sang Wei vagó por el país, malviviendo con trabajos ocasionales. Era uno de los millones de jóvenes que fueron arrojados por la borda de la nueva realidad económica. Sin educación, sin contactos, sin apoyo, se volvió invisible, un peón al que nadie nota, ni en la obra, ni en la estación, ni en el portal. Vivía donde fuera barato, trabajaba donde lo aceptaran sin hacer preguntas. Cada día levantaba ladrillos, cargaba sacos, cavaba zanjas y cada noche regresaba al dormitorio alquilado con la sensación de que su vida no estaba llena de nada, salvo cansancio y frío. Al final regresó a donde empezó, a su barrio natal, que ya no era el mismo. Los esqueletos de concreto de los edificios se alzaban como monumentos a esperanzas incumplidas. Aquella ciudad se había convertido en una ciudad fantasma. Y fue allí, entre edificios vacíos, donde encontró trabajo, como conductor de un camión de basura. Cada mañana, aún antes del amanecer, encendía el motor y recorría las calles recogiendo los desechos que nadie más veía. Sang Wei se volvió parte del paisaje, nadie lo notaba. Del mismo modo que nadie notaba a los cientos de otros migrantes, aquellos que barren las calles, limpian los portales, sacan la basura de los contenedores ajenos. Pero dentro de este hombre silencioso se acumulaba lentamente un veneno. Años de soledad, humillación, injusticia y el recuerdo de su madre. Todo eso fue creciendo en él como un dolor sordo a la espera de salir. Muy pronto ese camión de basura naranja dejaría de ser solo una máquina, se convertiría en un arma y las calles de la ciudad muerta en el escenario de la venganza. A altas horas de la noche, en un estacionamiento subterráneo casi vacío de la administración municipal, Li Feng, una funcionaria de muchos años de servicio, se dirigía hacia su coche. La luz de las lámparas de neón se reflejaba en el concreto, creando un silencio hueco e irreal. Ya estaba sacando las llaves cuando de pronto los faros de un camión de basura brillaron a su espalda, cegando a la mujer. El enorme vehículo naranja salió sigilosamente de las sombras y le cerró el paso. Antes de que Li Feng lograra reaccionar, de detrás de una columna de concreto surgió una figura con un mono de trabajo y la capucha puesta. En su mano, un lazo casero hecho de una manguera de goma negra. El ataque fue fulminante. El lazo se tensó en el cuello de la víctima, ahogando su grito y convirtiéndolo en un estertor sordo. El asesino le susurró al oído una acusación cargada de dolor.
que ella pudo haber ayudado, pero se negó. La resistencia de Li Feng duró poco. El hombre resultó más fuerte. Un instante después, su cuerpo se desplomó. A la mañana siguiente, el estacionamiento subterráneo resonaba con sirenas y voces de investigadores. El segundo asesinato en 2 semanas. Esta vez la víctima fue Li Feng, empleada de la administración municipal y hermana del detective Li Jiang. Él estaba allí, permanecía de rodillas ante el cuerpo, que apenas ayer respiraba, reía, hablaba. Su rostro se había congelado en una expresión de dolor. Sus labios temblaban con las palabras que no le había alcanzado a decir. Cuando unos colegas intentaron ayudarlo a levantarse, él se soltó, con rabia, con desesperación, con impotencia. Gritó hacia la oscuridad del garaje como si el asesino aún estuviera cerca. Para Li Jiang, la muerte de Li Feng fue una catástrofe personal. Su hermana era su única familia. Su vida se apagó entre muros de concreto y sombras de neón. Nadie esperaba que el siguiente crimen resultara tan cercano. Sus colegas le aconsejaron tomarse una pausa, pero él se negó. Su voz se volvió firme, su mirada fría. Se juró a sí mismo encontraría al asesino. Desde ese día la investigación dejó de ser solo trabajo, se convirtió en su venganza. En el despacho de Li Feng olía a papel y a polvo. Todo allí había quedado congelado, como si el tiempo se hubiera detenido el día de su muerte. El detective revisaba sus carpetas de trabajo, entre ellas notas de servicio, informes financieros, peticiones de ciudadanos. Uno de los sobres lo hizo quedarse helado. Una carta colectiva de antiguos empleados de la premofábrica Hansheng, la misma donde en el pasado trabajó Lin Yu, la madre de Zhang Wei. Cuanto más se adentraba en los papeles, más claro quedaba. Li Feng se ocupaba de los asuntos de pagos sociales tras el cierre de la empresa, participaba en la distribución de indemnizaciones, era el vínculo entre los obreros estafados y quienes tomaban las decisiones. Los pensamientos se arremolinaron en la cabeza de Li Jiang. Recordó la mirada de su hermana, su miedo en los últimos momentos. Todo encajaba, tanto ella como Wang Ming tenían que ver con la fábrica Hansheng. Li Jiang comenzó a sospechar que no estaba ante una serie de asesinatos aleatorios. Era una cadena lógica que apuntaba a la venganza, y la siguiente muerte ya podía preverse. Solo quedaba darse prisa, unir todo antes de que fuera demasiado tarde. Unos días después, el equipo de investigación se reunió en una sesión matutina. Habían aparecido nuevos datos. La pericia confirmó ambas víctimas, Wang Ming y Li Feng, fueron estranguladas de forma idéntica. Las marcas en el cuello señalaban el mismo tipo de manguera, industrial, de goma, usada en máquinas de limpieza. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Cerca de ambos lugares del crimen se advirtió un mismo detalle: un camión de basura naranja, un mismo vehículo, una misma ruta, demasiadas coincidencias. Li Jiang planteó una hipótesis. El asesino era un trabajador de los servicios municipales, acceso a un vehículo, a una manguera, a zonas de la ciudad. Todo cuadraba. Exigió acelerar la revisión de las listas de conductores, pero eran demasiados, cientos. Entonces Li Jiang fijó la vista en el tablero con las fotografías. Buscaba un nexo. ¿Qué unía a esas personas, aparte del método de asesinato? Y entonces emergió en su memoria un detalle importante. Tanto Wang Ming como Li Feng estaban vinculados con la fábrica Hansheng. Uno, exdirector, la otra se encargaba de las indemnizaciones tras su cierre. Un hilo se tensó. Recordó a otra figura de aquella época,
el agente de la comisaría local que en su momento atendió las quejas de los obreros y los casos resonantes. El nombre surgió al instante, Zhao Sui. Precisamente él, muchos años atrás, llevó la investigación formal del caso del asesinato de una mujer junto a los garajes de la fábrica. Una mujer llamada Lin Yu, la madre de Zhang Wei. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. Todos entendieron. La siguiente posible víctima era el exinspector. Al caer la noche, el exagente de policía Zhao Sui salió al patio de su casa. Sabía que la policía le había advertido del peligro, pero él se lo había tomado con escepticismo. En sus años de servicio había visto de todo en cuanto a paranoia y pánico. Todo aquello le parecía exagerado. Tiró la basura, dirigió la mirada al horizonte, las mismas chimeneas a cuyos pies una vez hallaron el cuerpo de una mujer. Estaba por volver a la casa cuando una sombra pasó por detrás de él. De detrás de un cobertizo salió un hombre con un mono de trabajo. En la mano, el ya conocido lazo de goma negra. En la oscuridad su rostro era indistinguible, pero la voz que le habló a Zhao era calmada y reconocible. El mismo muchacho al que él en su día no ayudó. El chico cuya madre apareció asesinada y cuyo caso fue archivado como un accidente. El jubilado lo reconoció con horror. Retrocedió, balbuceando excusas. Decía que él solo cumplía órdenes, que entonces no se podía hacer nada. Pero el asesino no escuchaba, recordaba cada frase, cada palabra indiferente, cada gesto formal con el que su orfandad fue enviada al archivo. La manguera se tensó, la pelea fue breve, otro testigo del pasado desapareció. Un minuto después, el coche de Li Jiang llegaba frente a la casa de Zhao. Él venía a toda prisa, entendiendo. El asesino estaba cerca. A la luz de los faros destelló una figura con una chaqueta naranja, alguien que acababa de dejar el lugar del crimen. Li Jiang saltó del coche gritando. Le ordenó que se detuviera, pero la figura se escabulló entre las casas. Él se lanzó en su persecución. La zona industrial se convertía en un laberinto de callejones. Li Jiang, respirando con dificultad, perseguía a la figura del mono. Delante de él, una valla oxidada. El asesino la superó ágilmente y se esfumó en la oscuridad. A lo lejos rugió un motor. Al parecer, había preparado de antemano la ruta de escape. Mientras los coches patrulla llegaban al lugar, Li Jiang cayó de rodillas, impotente. Encontró un jirón de tela naranja, prueba de que todo lo que estaba ocurriendo no era fruto de su imaginación. Por primera vez, el detective alcanzó a verle el rostro al hombre que perseguía. Un hombre de unos 30 años, con la mirada vacía, abrasada. Iba vestido como un trabajador de limpieza cualquiera, pero a sus espaldas cargaba décadas de dolor. Ahora la policía tenía lo principal, una identificación y un nombre. Zhang Wei dejó de ser una sombra. 48 horas después del asesinato del inspector Zhao, la policía sabía con certeza a quién buscaba. Zhang Wei, conductor de camión de basura que aquella noche trabajaba cerca del lugar del crimen. Las señales del GPS, las declaraciones de compañeros, las grabaciones de las cámaras, todo apuntaba a él. Por orden de la jefatura fue puesto en busca y captura en toda la provincia. Pero Zhang parecía disolverse en las sombras de la ciudad, como si se hubiera convertido en parte del paisaje, como siempre lo había sido. Solo 2 días después se descubrió su pista. Se había ocultado donde empezó su dolor, en las ruinas de la fábrica Hongcheng, la misma que destruyó su infancia, el lugar que se convirtió en el catalizador de la pesadilla. Las fuerzas especiales tomaron posiciones alrededor de la nave, medio derruida.
En el aire flotaba un silencio tenso mezclado con la humedad y el olor metálico del óxido. Li Chang insistió. Debía entrar solo. Era su caso, su fantasma, su responsabilidad. Tomó un megáfono y gritó hacia el vacío. Zhang Wei, sabemos que estás ahí dentro. Sal con las manos en alto. La voz resonó sorda entre las naves, rebotó en los muros y volvió a hundirse en el silencio. Nadie salió. Y entonces Li Jiang entró. Dentro de la nave estaba oscuro y húmedo. A través de las ventanas rotas se colaba la luz de la mañana, dibujando débiles haces en el polvo. En el centro del taller estaba ese mismo camión de basura, enorme como un ataúd para la ciudad fantasma. Y junto a él, Zhang Wei. Estaba sentado, con la vista fija en el suelo, un trozo de manguera de goma en las manos. Su rostro estaba tranquilo, incluso sereno, como si hubiera vuelto a casa. Li Jiang salió de detrás de una columna, levantó lentamente las manos, mostrando que estaba desarmado. Había dejado la pistola en la entrada. Aquella conversación requería verdad, no acero. Empezó a hablar sin acusaciones, sin rabia, simplemente de humano a humano. Habló sobre la madre de Sang, sobre aquella vida que nadie quiso recordar. Recordó cómo dos mujeres, Lin Yu y su propia madre, estuvieron lado a lado en las líneas de montaje. Recordó sus risas cuando él era apenas un niño. Sang escuchaba en silencio, solo sus dedos temblaban sobre la manguera. Luego miró a Li, por primera vez de verdad. Las palabras fluían despacio, como si no fuera un arresto, sino una confesión. Li admitió. Todos los que Sang mató eran culpables. Traicionaron, cerraron los ojos, olvidaron. Pero también le recordó. La venganza no le devolverá a su madre, y la muerte del asesino no cambiará nada. La sociedad lo llamará monstruo y lo olvidará. Entonces Li le propuso lo imposible, que Sang se entregara, que le diera a él la oportunidad de contar la verdad. Toda, hasta el final, para que la gente supiera quién era Zhang Wei y por qué llegó a ser quien fue. Wei permaneció varios largos segundos inmóvil y luego, lentamente, con un sollozo ahogado, soltó la manguera, como si se quitara de encima todo lo que había cargado desde la infancia. Li se acercó y le puso la mano en el hombro. De sus escondites salieron los agentes del SWAT. El comandante gritó instrucciones. Sang se tumbó en el concreto sin oponer resistencia. Li se arrodilló junto a él. Ya no era un policía, era un testigo del dolor ajeno. El juicio no duró mucho. Zhang Wei no negó nada. Lo contó todo, sin quejas, sin teatro, solo hechos, solo dolor. Habló de su madre, de las noches en que se escondía bajo la manta, escuchando sus pasos en la oscuridad de aquella mañana en que la encontró muerta, del policía que no consideró necesario buscar al asesino, de los años de soledad y rabia. Pero para el tribunal eso no fue suficiente. La crueldad de los crímenes, excepcional. La premeditación, directa. Víctimas, 3. Documento en pantalla. Artículo 232 del Código Penal de la RPC. Quien intencionalmente cometa homicidio será castigado con la pena de muerte, cadena perpetua o pena de prisión no inferior a 10 años. El veredicto fue el previsible, pena de muerte por fusilamiento. Medio año después se cumplió, sin ruido, sin titulares, sin memoria. Así terminó la historia de Zhang Wei, un hombre al que olvidaron en vida y solo recordaron muerto. Tras la sentencia, la plaza frente al tribunal se llenó de voces. Periodistas acercaban micrófonos a los transeúntes, intentando medir el pulso de la sociedad.
Un hombre, frotándose las manos con inseguridad, dijo: que si soy sincero, es difícil decir. Por un lado, es un asesino, pero por otro, entiendo qué fue lo que lo llevó al límite. Una anciana, con los labios apretados y mirando directo al objetivo, sentenció: por mucho sufrimiento que tengas, matar no se puede. Él no es ningún héroe, sino un delincuente común. Y entonces se adelantó un obrero callado, de rostro cansado y mirada dura. Habló en voz baja pero firme: pues a mi parecer me hizo lo que hacía falta desde hace mucho. Se puede decir que vengó a todos nosotros. ¿Acaso la ley castiga a gente como sus víctimas? Pues él las castigó. El periodista le repreguntó: ¿entonces, para usted es un héroe? El obrero bajó la vista y dijo quedamente: no sé, héroe no sé, pero respeto le tienen muchos. En Internet se desató una tormenta. La red social Weibo explotó con millones de comentarios. Un hashtag con el nombre de Zhang Wei se volvió viral. Todo el país estaba pendiente. Las opiniones se dividieron drásticamente. Un usuario escribió: en una sociedad así, Zhang Wei no es más que la retribución que ellos se merecen. Otro respondió: matar es matar, y él no es ningún héroe. Unos llamaban a Zhang el vengador del pueblo y afirmaban que las autoridades corruptas por fin habían recibido su merecido. Otros, por el contrario, acusaban a la sociedad de justificar la justicia por mano propia e insistían en que un criminal no debe convertirse en héroe, sea quien sea. Los estudios de televisión tampoco se quedaron al margen. En la pantalla aparecieron programas con debates, talk shows, opiniones de expertos. El presentador, con un traje impecable, preguntaba directamente: presentador, señor Chen, ¿usted considera a Zhang Wei un héroe? El experto Chen negó con la cabeza. Experto: Chen, de ninguna manera. Sus actos socavan las bases del orden público. Si cada agraviado empuña un cuchillo, empezará el caos. El experto Liu le replicó con calma y claridad: experto Liu, pero el caso de Zhang es una señal de alerta. Sí, él es un criminal, pero se convirtió en producto de la injusticia y la desesperación. Es una tragedia que señala los puntos dolorosos de nuestra sociedad. El presentador enarcó una ceja. Presentador: o sea que usted en parte justifica sus actos. El experto Liu no pestañeó. Experto Liu: yo no justifico los asesinatos, pero ignorar las causas que lo llevaron a eso es seguir caminando hacia el abismo. Zhang Wei no surgió en el vacío, lo engendraron años de corrupción e indiferencia hacia la gente común. Y si no sacamos conclusiones, algo así volverán a ocurrir. Al día siguiente, ante las cámaras, comparecieron representantes del Ministerio del Interior. La expresión de sus rostros era dura, la entonación fría. Uno de ellos declaró: funcionario, queremos recalcar, Zhang Wei es un criminal peligroso y la sentencia de muerte que se le impuso restauró la justicia. Hacemos un llamado a los ciudadanos a no idealizar a quienes infringen la ley y a confiar en la justicia. En los partes oficiales lo calificaban de asesino de sangre fría. El tema del dolor social, la corrupción o la elección moral ni una sola vez salió a relucir. Los medios estatales fueron unánimes. El criminal fue castigado, la justicia prevaleció. Y en las ruinas donde todo comenzaba, reinaba otro silencio. Junto a las puertas de la fábrica Hangsheng, entre hojas caídas y cadenas oxidadas, empezaron a aparecer velas. Alguien llevó una vieja fotografía de Lin Yu. Alguien colocó una vela junto al retrato de Wang Ming. Incluso la imagen de Li Feng
Alguien la trajo y la rodeó con esmero de flores. Nadie pronunciaba palabras altisonantes. La gente simplemente permanecía allí, en silencio. El viento agitaba las cintas de papel con los nombres y en ese mutismo había un reconocimiento. Todas esas muertes eran eslabones de una misma cadena, una cadena que los había oprimido durante décadas. Al día siguiente, Li Jiang compareció ante los periodistas. Ya no llevaba el uniforme, con una chaqueta común, y en sus ojos ya no había aquella confianza de antes. Miraba directamente al objetivo y en su voz sonaba el cansancio. Dijo: quiero decir, nuestra sociedad fue la que engendró a este asesino. El asesino no es un monstruo, es alguien a quien la sociedad le dijo: tú no existes. Tras estas palabras cayó una pausa. Nadie se atrevió a interrumpir. Li Jiang continuó: si no aprendemos la lección, me temo que Zhang Wei no será el último. Se dio la vuelta y se alejó lentamente. Los periodistas se apartaron sin osar detenerlo. Solo las cámaras siguieron filmando su espalda, una figura solitaria sobre los escalones de concreto del juzgado. La historia de Zhang Wei no tuvo un final feliz, pero las preguntas que planteó, quizás sin querer, seguirán apareciendo en conversaciones y comentarios en Internet. Su eco recorrerá las calles vacías de la ciudad fantasma, mezclándose con el olor a polvo de carbón antes del amanecer y el silbido lejano del tren matutino, recordando a dónde puede conducir la indiferencia. Murió como vivió, en soledad. Para la ley era un criminal, para algunos un héroe, para otros un recordatorio aterrador. Ignorar el dolor es engendrar monstruos. Esta historia terminó, pero las calles de la ciudad fantasma siguen vacías, y en su silencio aún resuena la pregunta: ¿cuántos Zhang Wei más viven junto a nosotros, inadvertidos, olvidados, abandonados a solas con su dolor? ¿Han visto Topics? Si esta historia les ha hecho reflexionar, significa que no fue en vano.